3 matones del barrio dejaron inválido al hijo de un veterano, y creyeron que nadie iba a cobrárselo. George no era un santo ni un tipo problemático. Era uno de esos hombres que salían de la prepa, entraban a la planta de autos de la ciudad y se partían el lomo sin hacer ruido. Tenía su rutina, su trabajo y su vida armada. Hasta que una noche, saliendo del turno, 3 buscapleitos lo agarraron entre varios, le dieron una paliza brutal y lo dejaron tan destrozado que por días nadie sabía si iba a sobrevivir o no. Sobrevivió de milagro. Pero no volvió a ser el mismo. Su cuerpo quedó tan mal que tuvo que retirarse antes de tiempo y vivir con una discapacidad que no merecía. Lo que esos 3 le quitaron no fue solo salud. Le robaron su futuro, su trabajo, su independencia y la vida que ya tenía encaminada. Y lo peor era que, en ese momento, parecía que nadie iba a pagar por eso. El papá de George, Walter, no hizo escándalo. No gritó, no armó una escena, no prometió nada delante de todos. Solo llamó a un viejo conocido, lo llevó aparte y le preguntó si ubicaba a un tipo llamado Flynn. Ese nombre ya sonaba en el barrio como uno de esos hombres que siempre estaban cerca de los problemas, pero nunca eran los que terminaban pagando. Cuando le preguntaron por qué, Walter mostró la razón. La billetera de Flynn había aparecido junto al cuerpo de George. Y ahí vino el detalle que vuelve esta historia todavía más absurda. La ciudad estaba tan quebrada, tan mal administrada y tan podrida por dentro, que los fines de semana prácticamente no había policías de servicio. El ataque fue un viernes por la noche. Eso significaba que, hasta el lunes, no había nadie que realmente fuera a mover un dedo por George. 3 tipos casi lo mataron, dejaron una prueba a un lado y aún así tenían un fin de semana entero para respirar tranquilos. Fue en ese momento cuando Walter dijo una sola frase que, con el tiempo, terminó pesando más que cualquier denuncia. Miró fijo y dijo, yo me encargo de los míos. Nada más. Walter era veterano de guerra. De esos hombres que no presumían medallas, no contaban anécdotas y se describían a sí mismos con una mentira cómoda para que nadie preguntara demasiado. Siempre decía que había sido técnico de radio y que nunca salió de base. Años después se supo que no era tan simple. Walter era de esos hombres que en 5 minutos ya habían hecho un amigo nuevo. Y esa vez usó eso como arma. Se puso en contacto con gente de confianza, amigos de juventud, conocidos del barrio, hombres con años en la planta y otros con influencia suficiente para cerrar puertas sin dejar huellas. No fue una reacción en caliente. Fue una operación paciente. Primero necesitaban estar seguros. Si iban a hundir a Flynn, también tenían que hundir a los otros 2 que habían participado, Mac y Zeno. Durante semanas los observaron. No con cámaras elegantes ni tecnología rara. Con ojos, tiempo y memoria. Supieron dónde se juntaban, con quién tomaban, en qué esquinas hablaban de más y qué tan torpes eran cuando se sentían intocables. Y tarde o temprano pasó lo que Walter estaba esperando. Flynn, Mac y Zeno empezaron a presumir lo que habían hecho. Se burlaban del ataque, hablaban de George como si dejarlo medio muerto hubiera sido una hazaña. Ahí Walter ya no tuvo dudas. Ya tenía a los responsables. Ahora tocaba cobrar. La primera parte del castigo empezó en la planta. Los 3 trabajaban ahí, y varios de los amigos de Walter también. En aquella época, el sindicato tenía peso real y una mala reputación podía volverte la jornada un infierno. De pronto, a Flynn le faltaban herramientas justo cuando más las necesitaba. A Mac lo cambiaban a puestos para los que claramente no servía. A Zeno le movían los horarios hasta dejarle los peores turnos. Nada lo bastante obvio como para denunciarlo. Todo lo bastante constante como para volverles la vida imposible. Pero Walter no quería solo incomodarlos. Quería aislarlos. Entonces arrancó la segunda parte, la campaña de susurros. En la planta, en el barrio, en los bares, en los patios y en cada conversación donde importara la opinión de la gente, empezó a circular la misma historia. Que esos 3 habían dejado destrozado a George. Que casi lo matan. Que no fue una pelea pareja, sino un ataque cobarde entre varios. En una ciudad obrera como esa, la reputación podía pesarte más que el salario. Y funcionó. Porque cuando todos creen que eres basura, cada error se vuelve prueba, cada gesto se interpreta peor y cada puerta se abre un poco menos. Flynn, Mac y Zeno seguían apareciendo a trabajar, pero ya no eran compañeros. Eran apestados. Les respondían seco, los dejaban fuera, los miraban como si ya estuvieran expulsados aunque todavía tuvieran reloj checador. No sabían de dónde venía todo, pero sí entendían que se les estaba cerrando el mundo. Y ese desgaste no duró una semana ni un mes. Duró alrededor de un año. Al final, los 3 renunciaron. No los despidieron. No hubo indemnización. No hubo escándalo oficial. Solo se cansaron de sentir que en ese lugar todo estaba en su contra. Y ahí es donde cualquiera pensaría que Walter ya había terminado. Que con eso bastaba. Que hacerlos perder el trabajo era una revancha suficiente.
Pero Walter no estaba buscando una pequeña victoria. Estaba construyendo una condena larga. Porque George no había perdido un año. Había perdido una vida entera. Entonces vino la parte más fría. Unas cuantas llamadas telefónicas bien colocadas. Algunas cartas anónimas enviadas a la gente correcta. Un rumor sembrado antes de una entrevista. Una advertencia soltada en el momento exacto. Y lo que pasó fue demoledor. Flynn, Mac y Zeno dejaron de ser solo hombres sin empleo. Se volvieron hombres imposibles de contratar en todo el distrito. No importaba dónde preguntaran. Siempre aparecía alguien que ya había oído algo. Siempre surgía una razón para descartarlos. Pronto se quedaron sin dinero. Pero tampoco podían largarse con facilidad, porque la misma historia ya se les había pegado encima como una sombra. Todos sabían lo que le habían hecho a George. Y mientras más desesperados se veían, menos simpatía generaban. Intentaban empezar de nuevo y algo se rompía. Intentaban acercarse a alguien y la conversación ya venía contaminada. No caían de golpe. Caían poco a poco, que a veces es peor. Primero perdieron estabilidad. Luego dignidad. Luego cualquier posibilidad de recuperar el control. Lo más duro de esta historia es que Walter no lo dejó al azar. No se conformó con verlo sufrir unos años y seguir con su vida. Según la carta que apareció después, él y sus amigos mantuvieron vigilancia sobre ellos durante décadas. Cada vez que parecía que uno de esos hombres encontraba una salida, el mecanismo volvía a activarse. Otra llamada. Otra carta. Otro susurro. Otra puerta cerrada. Walter no buscaba un estallido. Buscaba memoria. Quería que cada uno de ellos recordara, una y otra vez, lo que le hicieron a su hijo. Y no solo eso. También dejó un plan de contingencia para que la siguiente generación supiera qué hacer si alguno de esos tres intentaba escapar al peso de lo que había hecho. Eso fue lo que reveló la carta. Que todo había sido más organizado, más largo y más metódico de lo que cualquiera imaginó. Walter nunca gritó venganza. Nunca se pavoneó. Nunca necesitó contarle al mundo quién era. Le bastó con decidir que ciertos hombres no volverían a vivir tranquilos después de destruir a George. Con el tiempo, Flynn, Mac y Zeno acabaron como hombres rotos. Alcohólicos, sin hogar, sin recursos y sin una red que los levantara. Ni siquiera en un estado famoso por ayudar a quien toca fondo pudieron reconstruirse. Porque tocar fondo no siempre empieza con la falta de dinero. A veces empieza mucho antes, cuando ya nadie te cree, nadie te contrata y nadie quiere quedar cerca de ti. Walter les quitó exactamente eso. La posibilidad de volver a mezclarse con la gente como si nada hubiera pasado. Y lo más inquietante es que George, el que recibió los golpes, nunca recuperó lo que le quitaron. Nadie podía devolverle el cuerpo que tenía antes, ni los años de trabajo, ni la vida normal que le arrancaron en una noche. Walter sabía eso. Por eso no buscó equilibrio. Buscó consecuencia. Una consecuencia larga, silenciosa y pegada a la piel. No fue justicia limpia. Fue algo más oscuro. Pero para Walter, 3 hombres que casi matan a su hijo no merecían empezar de cero. Merecían cargarlo hasta el final. Hay historias donde el villano cae en un solo día. Lo exponen, lo arrestan y se acabó. Esta no fue así. Aquí el castigo fue lento, paciente, casi quirúrgico. Y por eso mismo da más miedo. Porque Flynn, Mac y Zeno no perdieron solo un trabajo o una oportunidad. Perdieron todas las que vinieron después. Cada intento de levantarse terminaba con la misma pared invisible. Y detrás de esa pared estaba Walter, un hombre callado, veterano, que nunca necesitó hablar de guerra para demostrar que sabía exactamente cómo convertir una deuda en condena.